venimos para estar contigo, poderoso Rey, poderoso Rey. Hoy estamos aquí para que llenes estas vasijas de tu presencia. Ure que esto prama, ure que soneiro, rororororo que soneiro, digno, digno, digno. Somos tuyos, Dios, somos tuyos. Este es el canto de los redimidos. Este es el canto de los redimidos. Este es el canto de mi corazón. Eres tú la fortaleza de mi alma y socorro en medio de tribulación. Mi refugio, mi ciudad amurallada. Son tus alas que me dan la protección. Libraste del temor y de la muerte. Y hoy me aferro a tu pronta redención. Este es el canto, este es el canto de los redimidos. Este es el canto de mi corazón. Eres tú la fortaleza de mi alma y socorro en medio de tribulación.
Dios les bendiga, mis amados hermanos, esta noche. Damos gracias al Señor una vez más por estar con ustedes hoy viernes 13 de noviembre ya. Dios santo, cuando digo las fechas, los días, vemos cómo va el tiempo así de rápido, pero volando. Ya casi por terminar el año, un par de semanas más seguramente. Y ya estaremos terminando este año, ya prácticamente anunciando proclama profética también. Y todo el asunto que de repente nos lleva cuando finalizamos un año. Sé que estamos finalizando una era, un tiempo, donde hemos proclamado el año de la reconciliación. Creo que esa proclama nos cayó como anillo al dedo, porque seguramente hemos visto tantas cosas en estos tiempos, que no diríamos nosotros que no nos ha quedado otra que correr a reconciliarnos, primeramente con el Señor, para estar firmes, para estar bien, para estar ordenadamente delante de Él, para estar de una manera, diríamos nosotros, con devoción, con integridad, con sujeción al Señor, y sobre todo también de esa misma manera, estando con el Señor, estando con todos los demás, con nuestros hermanos en casa, en la familia. Ha sido un tiempo para que podamos ordenarnos. A algunos nos ha tocado de la manera buena, tranquila y amable de parte del Señor, y seguramente a otros nos ha tocado de una manera un poco difícil en medio de las pruebas, en diferentes circunstancias, pero lo lindo es que el que comenzó la buena obra en nosotros y en usted la va a terminar perfeccionándonos. Así que le doy la bienvenida por estar conectados con nosotros hoy viernes en nuestro discipulado familiar. Para mí es una alegría, un gozo enorme saber que usted está conectado con nosotros ahí desde su casa, algunos desde sus trabajos. Sé que algunos me han dicho, pastor, ahí tal vez ponemos nuestro teléfono y lo podemos escuchar, quizás no ver, pero estamos escuchando lo que usted está predicando y ha sido una bendición. Para mí es una alegría el esfuerzo que usted hace para estar conectados con nosotros de manera virtual. Sé que no nos hemos visto, sé que le extrañamos, sé que usted me extraña, por lo menos algunos me lo han dicho, yo también se los he dicho a algunos, pero que hacemos todo lo posible para que a través de estos medios poder estar juntos conectados. No se lo olvide de compartir esta transmisión para que juntos podamos edificar al cuerpo de Cristo. También de la misma manera que usted, ahí donde sale el botón compartir, ya sea desde el canal en YouTube, o diríamos nosotros de nuestra página en Facebook, dele compartir y envíelos ahí a sus amigos, evangelicemos juntos. Sabemos que hoy las cosas han cambiado y de manera digital, de manera virtual, es la forma como hoy evangelizamos a todos, ¿verdad? Así que estaremos orando por alguna de las peticiones que de repente tenemos aquí en pantalla también, que nos envían a través del monitor. Vamos a estar orando por usted, por todo lo que nos han estado comentando. Sé que Dios está a favor nuestro. Ahí donde usted está, amado hermano, con su familia, con su hijo en su casa, y los que están en su trabajo, pues sé que algunos no van a poder, pero si usted tiene la oportunidad de hacerlo, abra su Biblia en el libro de Salmos, capítulo 73, verso 21, verso 22. El libro de los Salmos, capítulo 73, verso 21 y verso 22. Ahí donde usted está, ábralo en su Biblia, en su iPad, en su teléfono, donde usted lo tenga, en su computadora. Libro de los Salmos, capítulo 73, verso 21 y verso 22. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía como punzadas, dice que eran como punzadas. Verso 22, entonces era yo torpe y sin entendimiento, y era como una bestia delante de ti. Recuerde que aquí está hablando, hermano, un hombre que se llamaba Asaf. Qué cosa más tremendo. Y mira lo que está diciendo en el verso 22. Entonces era yo torpe, diga conmigo, torpe. Era como un letargo y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. ¿Por qué no oramos y le pedimos al Señor esta noche que nos pueda hablar de manera muy especial, que traiga su buena palabra sobre nosotros, que sea un tiempo para ser sanados, un tiempo para ser restaurados, ser libertados, ser exhortados, ser, cambiados en un nuevo estilo de vida?
Sabemos nosotros que la promesa del Señor para nosotros es que seamos familias entendidas, hacedoras de su palabra, que crezcamos, que aprovechemos sus promesas y sus bendiciones, que Él pueda cambiar en nosotros lo que es necesario para que ninguna bendición que Dios ha dado para usted y para su familia y para mí la podamos, hermano, perder. Que el día que el Señor venga, que sabemos que estamos pronto a su venida, pronto a su regreso, lleguemos allá a los cielos y la bodega que estaba con nuestro nombre esté vacía. ¿Qué significa eso? Que todo lo que Dios había planificado, había predestinado para que usted y yo lo recibamos aquí en tierra, la podamos, hermanos, recibir. Que no se encuentre nada allá, sino que todo lo recibamos acá. Y para eso necesitamos cada día hacer las cosas de acuerdo como el Señor quiere que nosotros hagamos. Así que, ¿por qué no nos unimos en oración delante del Señor y vamos a pedirle que Él nos pueda hablar de una manera muy especial y que las peticiones que tengamos aquí las podamos, que Dios las pueda contestar, las presentemos delante de Él y Dios las pueda contestar conforme a su misericordia? Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por tu amor y tu misericordia. Gracias, papito lindo, porque estamos hoy aquí viernes, reunidos, Señor, como una sola familia, reunidos como un solo pueblo, para venir delante de ti, mi Dios amado, para suplicarte con todo nuestro corazón que tú puedas abrir los cielos sobre nuestra vida, que la atmósfera en este lugar, la atmósfera de tu pueblo allá en sus casas, en sus trabajos, en el lugar donde se encuentran, Señor amado, pueda, Señor, derramarse esa tu presencia hermosa sobre cada uno de ellos. Esa presencia, Señor, que traiga libertad, que traiga sanidad, restauración, exhortación y cambios. En el nombre de Jesús, te suplicamos con todo nuestro corazón, Señor, que tú operes de forma grandiosa, Señor, sobre tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, papito lindo, por tu amor y tu misericordia. Te suplicamos con todo nuestro corazón, Señor, que cada una de las peticiones que tu pueblo tenga. Mira, Señor, los que tienen problemas de enfermedad, aquellos, Señor, que de repente están pasando un momento difícil, Señor, en su familia, en sus hogares, que están pasando un momento, Señor, complicado, Señor, en sus casas, Señor, pon tu mano, Señor, de restauración, da sabiduría, mi Dios, trae sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Problemas financieros, Señor, envía cuervos, abre puertas financieras sobre tu pueblo de manera especial, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Te suplicamos con todo nuestro corazón, Señor, que la necesidad de tu pueblo sea, Señor, contestada y tú seas, Señor, benevolente, misericordioso, Señor, a responder conforme, Señor, a tu voluntad, Dios, y a tu misericordia. En el nombre de Jesús, reprendemos tu espíritu contrario, reprendemos tu espíritu, Señor, que no provenga de ti, sea reprendido en el nombre de Cristo Jesús, y declaramos que esta noche hay libertad para enseñar tu buena palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, papito lindo, gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios lo bendiga esta noche, amado hermano. Para mí es una bendición poder estar con ustedes esta noche, poder ministrar algunas cosas. Mire, hermano, ¿sabe qué? Quiero que me están diciendo que estamos teniendo algunas dificultades ahorita por acá. ¿Por qué? No se me desconecten, no se me vaya, quédese un minuto y venimos en un minuto. Tal vez le damos así para que podamos estar acá. Creo que estamos teniendo algunos líos por acá. Le ruego que nos espere y regresamos en un minuto. No se le olvide que estamos apenas en la introducción de alguna forma. ¿Sí salimos ahorita? Perfecto.
Perdón, hermano, que nos salimos un ratito del aire, no del aire, sino que prácticamente nos mandaron ahí porque teníamos algunos inconvenientes acá con algunos cables y aparentemente la batería de mi teléfono, de mi micrófono se nos está viendo. Pero estamos en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos, para los que van entrando ahorita con nosotros, tal vez me pueden poner aquí de nuevo el libro de los Salmos, capítulo 73, verso 21. Hoy quiero hablarle de un tema que le hemos puesto letargo familiar. Vamos atrás. Dice así, en el verso 21. Habíamos leído, dice, cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior se sentían como punzadas, decía. En el verso 22 nos dice, entonces era yo torpe. Aquí la palabra torpe entendemos nosotros que uno de los sinónimos es letargo. Y sin entendimiento era como una bestia delante de ti. Dice, hermano, que después de haber orado y haber de repente orado por sus peticiones, habernos presentado delante del Señor, quiero comenzar a ver, que veamos juntos, como es un servicio familiar. Veo yo que este salmo habla de un hombre, hermano, que era un hombre importante, un hombre, diríamos nosotros, prominente, con una gran fuerza delante del Señor. La Biblia nos habla de este hombre llamado Asaf y vemos nosotros que Asaf tenía una cualidad grandiosa, era una cualidad, hermano, tan linda que era como un espíritu, diríamos nosotros, o un poder de convocatoria. Por eso vemos nosotros que él era el que convocaba, era aquel que se encargaba de hacer las convocatorias, de poder reunir al pueblo. Era un hombre que tenía un poder, hermano, tremendo para convocatoria, un espíritu, hermano, de convocatoria tremendo. O sea, hay algo que nosotros como pastores de repente y cualquier persona quisiera tener, era la unción que este hombre tenía, la unción de convocatoria, que él hacía, hermano, una petición de reunión y todos iban corriendo a la hora que él decía, sin decir pero, sin decir nada, ahí estaban puntualmente. Vemos nosotros que era un hombre, hermano, que en esa su convocatoria, vemos que toda su familia participaba, hermano, en la alabanza, eran de los escogidos de David, que, hermano, que David había delegado para los cánticos. Era un hombre, hermano, que adorador, era un hombre que toda su familia estaba involucrada en la adoración, en alabanza, en el canto dentro de la casa del Señor, en aquellos que cantaban delante del arca del Señor. Dice la Biblia, hermano, que aparte de esa bendición que tenía de ser aquel que iba de unción de convocatoria, de aquel que de repente toda su familia estaba involucrada en alabanza, eran los que cantaban al momento de estar en la fiesta durante el arca del pacto, vemos nosotros que también tenían una bendición. Aparte de esa, que profetizaban. Era un hombre, hermano, que para mí decía, Señor, qué lindo. Unción de convocatoria. Era un hombre, hermano, que toda su familia estaba en alabanza, cantaban delante del arca del Señor, hermano, para que descendiera su presencia. Eran hombres, hermano, que profetizaba. Y vemos nosotros, hermano, que de repente hay otros hombres como este hombre, de repente con este nombre, pero vemos que lo que me llama la atención es que este era de los cercanos, hermano, que estaban ahí, de repente, hermano, a David, era los que estaban de ahí alguna forma, hermano, que estaban de cerca, pero de pronto cuando comenzamos a leer la historia, nos damos cuenta que algo sucedió, hermano, en su mente, algo sucedió en su corazón, algo pasó en la vida de él, que me parece a mí que cuando vio la prosperidad de los impíos, usted se recuerda aquel famoso verso, dice que cuando vio la prosperidad de los impíos, dice que se comparó y comenzó a sentir como una actitud de envidia, como que le provocó envidia, como que le provocó amargura en su vida, como que le provocó, hermano, una actitud que se volvió como un torpe delante del Señor. Dice que estuvo a tiempo, hermano, dice que así como quien dice, comenzó a decir, Señor, ¿cómo es posible que yo puedo ver al impío prosperar? ¿Cómo es que ellos se les alcanza la prosperidad? ¿Cómo es que ellos sí pueden llegar a crecer? ¿Cómo es que ellos ponen algo y las cosas suceden bien? ¿Cómo es algo que ellos abren un negocio y les prosperan? ¿Cómo es posible que el impío tenga esa oportunidad de bendición? No lo lograba entender, sintió como envidia al ver el impío, hermano, prosperar, sintió como amargura en su corazón al ver, hermano, que el impío prosperaba. Entonces vemos nosotros que un día, cuando eso que llega delante del Señor, llega al templo, dice que se mostró y vemos, hermano, que llegó como quien dice un momento de tristeza en su corazón que no lograba entender. Entonces, cuando yo comienzo a ver esto, me llama la atención porque él llega a decir un punto, me volví torpe. Ahí decía en el verso 22, la torpeza me alcanzó. Y yo veo que cuando vemos nosotros uno de los conceptos de torpeza es como la falta de habilidad para realizar alguna actividad. La mano torpeza es como algo de repente hacer algo indigno, algo inmoral. Es como hacer, hermano, una actitud, diríamos nosotros, de adormecimiento. Esa torpeza es como hacer cosas, hermano, que no tienen sentido. Es como hablar
hablar sin fundamento. Es como que se pierden ciertas habilidades que antes se tenían. Entonces, cuando yo veo este verso y comienzo con estos 2 puntos, yo digo, Señor, qué cosa más tremendo. ¿Cómo nos puede llegar a suceder como le sucedió a Asaf? Un hombre que tenía todo, hermano. Un hombre que espíritu de convocatoria, un hombre que él y su familia servían en alabanza, cantaban delante del arca del Señor, profetizaban, pero algo sucedió que desvió su mirada a lo que hacían los demás, a lo que hacía el impío, y como que comenzó a compararse. Quizás diciendo, yo te sirvo, mi familia te está sirviendo, todos estamos integrados. Señor, estamos haciendo lo mejor delante de ti. Mira, Señor, tengo dones, me rindo a ti, te sirvo bien, te sirvo con integridad, hago las cosas bien. Pero ¿cómo es posible? Quizás, hermano, de repente decía que tú me prosperas, pero el impío le va mejor que a mí. De repente como que miraba, hermano, y decía, ¿cómo es posible que tú sabes, Señor, que soy tu siervo? Pero ¿cómo es posible que al impío las cosas le salgan mejor que a mí? Algo sucedió que lo llenó de envidia, lo llenó de amargura y comenzó a hablar, hermano, con torpeza. Comenzó a hablar, diríamos nosotros, hermano, con amargura. Asaf había caído en torpeza, hermano, una torpeza familiar que pues no tuvo, diríamos nosotros, hermano, la habilidad de comprender en qué consistía la bendición de Dios. Que la bendición de Dios no consiste en los bienes que nosotros tengamos. Eso se le había olvidado. Que la bendición no consistía, hermano, quizás en todo el poder económico que alguien pueda tener. Que la bendición de Dios consiste, hermano, en las añadiduras espirituales que Dios nos da. Seguramente usted y yo tal vez no tendremos quizás toda la economía que otros tienen, pero su familia le sirve al Señor. Hermano, quizás usted no tiene, diríamos nosotros, hermano, toda la riqueza que tal vez tiene otra persona que es impía, que de repente tiene, hermano, carros nuevos, casas nuevas, pero que sus hijos están desviados, pero que sus hijos no quieren saber nada del Señor y usted, todos sus hijos le sirven. Quizás no tienen algo que usted y yo tenemos, que es la más importante, que es la salvación del Señor en nuestro corazón, que es la sangre de Cristo derramado en nuestras vidas, que es la que nos alcanzó, hermano, con lazos de amor y nos trajo, hermano, a sus pies. Nosotros ya la tenemos. Asaf como que se le olvidó esa bendición tan hermosa. Se volvió torpe y perdió, hermano, diríamos nosotros, de ver lo que era más importante. Como que perdió esa habilidad de poder comprender que la bendición no consistía en la cantidad de bienes, hermano, que se poseen. Por eso Jesús dijo que le busquemos y las demás cosas vendrán por añadiduras. Eso no lo lograba entender. Entonces yo quiero hoy hablarle a usted, como estamos trabajando a nivel de familia, que no nos suceda como Asaf. Que teniendo quizás cosas, hermano, que ya Dios ya nos dio, nos libertó, nos cambió, nos ha bendecido, nos ha mostrado su misericordia, nos ha mostrado su gracia, nos ha restaurado, nos ha cambiado. Que la torpeza, que un letargo familiar, hermano, que una, diríamos nosotros, insensibilidad, que un adormecimiento, que un desierto familiar, que una falta de habilidad en reconocer ciertas cosas en Dios, nos haga tontos. Perdóneme, hermano, delante del Señor nos haga torpes y perdamos, diríamos nosotros, hermanos, la brújula del Señor, perdamos el norte del Señor. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, no sé si creo que eso lo compartió usted, estábamos nosotros hace muchos años atrás, habíamos cambiado de un car wash a otro, y yo recuerdo que cuando fui a abrir, hermano, ese car wash, ahí estaba lavando mi carro, yo siempre tengo que estar yendo, y yo recuerdo, hermano, que estaba en un momento de decisiones, diga conmigo, decisiones. Yo le estaba diciendo, Señor, muéstrame tus caminos, háblame, Señor, así como cuando uno se pone, hermano, que está esperando tomar decisiones correctas, déjame saber si estamos siguiendo en lo correcto. Es que, hermano, por la torpeza nos puede hacer perder nuestro norte, como le pasó a Asaf. Desvió su mirada a lo que no tenía que ver y se olvidó de lo que Dios le había dado y perdió la habilidad de entender que ya era un hombre próspero. Tal vez no como los impíos en cuanto a los bienes, pero tenía todo en Dios. Todo en Dios. Abría su boca y todos lo seguían. Hermanos, iban al culto y toda la familia iba. Profetizaban y la gente recibía la palabra. Cantaban al Señor y sus hijos se rendían al Señor. Hermano, era una bendición familiar y desvió su mirada a los impíos. Y comenzó a ver diciendo, pero estos son más prósperos que yo. Entonces, hermano, muchas veces uno se desvía de las cosas. Y yo recuerdo que estoy lavando mi carro
y de repente ya se me había terminado, la membresía. Se acercó la persona que me dijo, fíjese que algo sucedió ahí que la vez pasada que en su membresía no se pudo renovar, si la renovamos o continuamos. Yo le dije que sí, pues entonces ya le dimos mi tarjeta para que saquen el dinero mensualmente porque pago un plan ilimitado al mes. Yo recuerdo que me dijo la persona que me atendió, me dijo, yo sé que es ya una cuenta antigua, ¿verdad? Pero siempre se la vamos a renovar y le quiero regalar este olor para carro. Yo le compartí a mi esposa cuando salía después de que me lavaron el carro, yo lo puse a un lado ahí y cuando ya voy saliendo, que ya lo lavaron, hicieron todo lo que tenían que hacer, me recuerdo que agarro el olor y cuando lo voy a abrir, ¿sabe qué decía? El pinito ese decía, verdadero norte, true north. Y yo decía, Señor, qué cosa más lindo, ¿verdad? Porque ¿cómo nos hablas tú? Yo le estaba diciendo, Señor, déjame saber si estoy en el norte correcto. Casualmente le estaba diciendo y el Señor me mandaba a través de un olor de carro, true north, estás en el verdadero norte. Entonces una de las cosas que usted y yo tenemos que entender, que la bendición de Dios no se muestra solamente en cosas materiales, primero en las cosas espirituales, nuestra salvación, nuestra sanidad, nuestra restauración, tener nuestra familia íntegra delante del Señor. Todo lo demás viene por añadiduras. Las bendiciones económicas vienen como añadiduras. Los éxitos que queremos alcanzar vienen como añadiduras. Los propósitos que nos proponemos aquí en tierra, hermano, materialmente, vienen por añadiduras. Y eso como que lo echó a perder, como que no lo entendía este Asaf. Y cuando yo comienzo a ver en la Biblia, me doy cuenta que así como Asaf, habían otros hombres que, hermano, que tuvieron un letargo familiar, diríamos nosotros, un adormecimiento, una falta de habilidad, una insensibilidad, una torpeza, diríamos nosotros. Para eso quiero que usted vea conmigo al libro de Éxodo capítulo 6, verso 12. Libro de Éxodo capítulo 6, verso 12. Déjenme ver qué nos sucedió aquí. Aquí está. Quiero que vea conmigo y dice así. Pero Moisés habló delante del Señor diciendo, he aquí que los hijos de Israel no me han escuchado. ¿Cómo pues me escuchará, dice Faraón, siendo yo torpe de palabra? Cosa más terrible, dice ahí. Pero Moisés dice, habló delante del Señor. Eso para mí, hermano, fue como una confesión, una ministración. Habló delante del Señor diciendo, he aquí que los hijos de Israel no me han escuchado. ¿Cómo pues escucharán? Dice, ¿cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de palabra? Cuando usted va a la Biblia, se da cuenta, hermano, que la Biblia lo pone como el hombre más manso de la Escritura. La Biblia lo pone como aquel hombre que Dios escoge para libertar a Israel, para llevar una tarea tan ardua que era libertar a Israel de las manos del Faraón, sacarlo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Sabemos nosotros, hermano, que este hombre fue un hombre que era un escogido, un libertador. Pero qué cosa más tremendo, hermano, lo que estaba confesando delante del Señor Moisés. Era, hermano, aquello que él decía, soy torpe de palabra. Qué cosa más tremenda es que tengamos torpeza de labios, hermano. Qué terrible, hermano, a nivel familiar será tener esa actitud que exponía delante del Señor Moisés. Qué terrible ha de ser vivir con alguien que tenga torpeza de labios, como le tocaba, hermano, vivir a su familia con este Moisés, que dice que era ser torpe para hablar. Era como que siempre, hermano, algo fallaba en su forma de hablar. Él mismo era como una especie de confesión delante del Señor. Decía, Señor, pero ¿cómo voy a hablar si todo lo echo a perder? Cuando abro mi boca, todo lo echo a perder. Cuando salen los dichos de mi boca, todo lo sale a perder. En vez de destilar amor, destila hiel. En vez de destilar, diríamos nosotros, paz, viene y destila discordia. Es que, ¿sabe qué, hermano? Yo logro entender que nosotros como sacerdotes familiares en nuestra casa tenemos que entender que una de las virtudes que tenemos que tener todos los que somos parte de nuestro círculo familiar en nuestra casa es que entendamos que siempre hay una manera llena de amor para decir las cosas. Este Moisés como que no lo había entendido. ¿Qué cosa es que cuando se pierde diríamos nosotros, esa actitud de poder decir las cosas con amor, esa actitud de poder decir las cosas, hermano, con dulzura?
Moisés se estaba dando cuenta y decía, soy torpe para hablar. Y cuando yo comienzo a ver esto, yo digo, Señor, qué terrible ha de ser, diríamos nosotros, cuando a la mujer en nuestra casa nos llega a pedir algo y nuestra forma de responder, hermano, es hablar grotescamente, es hablar con torpeza, es hablar, hermano, de manera dura, de manera tosca. Por eso es que algunas veces, hermano, la mujer tiene miedo hasta hablar con su marido, porque siempre le responde mal. Qué cosa terrible ha de ser que nuestros hijos, hermano, sientan nuestro gobierno como el gobierno de Saúl, que dice que lo seguían, hermano, dice que lo seguían temblando. Mientras miraban a David, dice que lo seguían danzando con alegría, pero cuando Saúl les hacía el llamado, lo seguían temblando. Qué cosa difícil ha de ser en nuestra casa, que nuestros hijos nos sigan, hermano, temblando por el miedo, porque los lastimamos en nuestra forma de hablar. Cuando nos toca dar palabras a nuestros hijos, en lugar de animarlos, como que los condenamos. Cuando nos toca hablar con nuestros hijos, en vez, hermano, de hablarles con cariños, como que lo golpeamos con rudeza. Cuando nos toca hablar a nuestras esposas, hermano, nuestra esposa, nuestro cónyuge, en vez de repente hacerla sentir enamorada, sentirla que tiene paz con nosotros, hermano, la rechazamos con nuestra forma de hablar. Tal vez ellas nos preparan la cena y alegre porque usted va a llegar en casa, y cuando ella se lo sirve, en vez de decirle gracias, mi amor, por el alimento que me has brindado, gracias porque te esmeraste, sé que te ha costado después de tener que atender la casa, los muchachos me esperan con alimento, usted corre y dígale, este plato así, helado me lo has dado, para nada servís. Hermano, qué terrible ha de ser que seamos un Moisés torpes para hablar. Dice algunas cosas ahí en la versión original, hermano, dice que era incircunciso de labios. Usted recuerde que la Biblia dice que tenemos que ser circuncidados por el Señor, que se circunciden nuestros ojos, nuestros oídos, hermano. Pero parte de las circuncisiones que tenemos que tener en el Señor es que se circunciden nuestros labios. Cuando hablamos de circuncisión significa cortar la carne extra que sobra. Algunas veces, hermano, los labios como que no han quitado la carne que hay en nuestros labios, el mundo que hay en nuestros labios. Hermano, la forma que actuábamos antes en nuestros labios, la manera como ofendíamos a las demás personas de nuestros labios y la seguimos utilizando en nuestra casa, esa torpeza, ese letargo, esa forma, hermano, insensible, hermano, esa forma, diríamos, inmadura, esa carnalidad, a la forma de poder hablar, hermano, a los que están en nuestra casa. Y no solamente los que están en nuestra casa, los que están en nuestro trabajo, de repente si son jefes, hermano, nuestros empleados o donde nosotros vayamos. Qué cosa más terrible es, hermano, que llegue usted a comprar a un restaurante y en vez de ser, diríamos nosotros, de palabras dulces con quien lo atiende, como que los trata como esclavos. Yo he visto gente que de repente va a un restaurante a comprar y en vez de ser amable con la gente, como que son esclavos los que le están sirviendo. Y que de repente le dice, en vez de decirle gracias porque me estás, cuando le traen la comida, en vez de decirle gracias, y lo primero que dicen, vaya, al fin llegó. Pareciera que la comida venía hasta mañana. O sea, son torpes para hablar. No hablan, hermanos, sabiamente, no saben hablar bien. Por eso que muchas veces, hermano, por su forma de hablar, ya nadie se les quiere acercar. No sé si me estoy dando a entender. Algunos, hermano, a su forma de hablar pueden llegar al punto de echar a perder un matrimonio porque amargan los hijos, amargan a su esposa, amargan, hermano, la gente que lo rodea. Y si somos como iglesia, amargan, hermano, a los hermanos dentro de la iglesia. Yo recuerdo muy bien, que nunca lo olvido, que teníamos una hermana que los días que no llegaba a culto, es como que se sentía la tranquilidad, pero solo llegaba y la gente como que, hermano, evitaba saludarla, evitaba hablar. Y nunca se me olvida que siempre ella decía, es que lo malo es que yo les caigo mal porque ellos saben que yo digo la verdad. Yo no dejo de hablar la verdad. Y yo digo, Señor, pero hay formas de decir la verdad. Hay forma de decir, hermano, hay forma de cómo hablar las cosas, decir las verdades, hermano, con miel en la boca, con vino en la boca, con dulzura en la boca. Nadie nos va a hacer más caso hablando fuerte. Ninguna esposa, hermano, es tan, diríamos nosotros, insensata para no entender cuando las cosas se le dicen bien. Y algunas veces la gente piensa que porque cambió de hablar, su forma torpe de hablar,
de un día, hermano, todas las cosas van a ser igual. No, tiene que ser un proceso de sanidad. Las cosas van paso a paso. La sanidad no llega de la noche a la mañana. Seguramente si hemos golpeado demasiado en nuestra casa por nuestra forma de hablar, la sanidad es un proceso, va paso a paso. Como Dios ha sido con nosotros cuando nos ha ido libertando y cambiando paso a paso. Muchos de nosotros no cambiamos de la noche a la mañana. El proceso de perfección de Dios llegó paso a paso en nosotros. Así sucede en casa. Muchas veces el daño ha sido tanto por la forma que hablamos en nuestra casa, que de esa misma manera puede ir, hermano, el proceso tardando un poco hasta que se llegue a la sanidad por completo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el mejor ejemplo de que hemos cambiado es nuestros frutos. Entonces tiene que haber un fruto de hablar, hermano, amablemente. Tenemos que aprender a construir nuestra casa con palabras, hermano, llenas de amor, más que con palabras, hermano, de juicio, más que con palabras, hermano, carnales, más que con palabras de acusación, más que con palabras que golpean. Eso no ejerce un sacerdocio en casa. ¿Cuántos hogares, hermanos, no de repente hemos ministrado? Porque el esposo habla fuerte a su mujer y que debe entender que su esposa, hermano, no es su esclava, que debe entender que su esposa no es su hija, que su esposa es su ayuda idónea, que tiene autoridad igual que usted en su casa. Y de la misma manera la mujer tiene que entender que su esposo, hermano, no es el cualquiera en la casa, es su autoridad y tiene que respetar su autoridad por lo que representa dentro de su hogar. Si hay una forma como agradar al Señor es que la mujer aprenda a respetar a su autoridad. Si hay una forma como agradar al Señor es que el hombre aprenda, hermano, a tratar a la mujer como vaso frágil. Si hay una forma como agradar al Señor es que aprendamos, hermano, a ser sabios para poder criar nuestros hijos. Seguramente no los vamos a espantar de esa manera. No estoy diciendo que le hable con miedo, le estoy diciendo que aprendamos a hablarle sin torpeza. Es decir, hermano, que no usemos palabras torpes, es decir, algo feo, algo inmoral, algo que no sea digno. No le hable con palabras inmorales a su esposa o a su esposo o a sus hijos. No usemos palabras feas, hermano, que ofendan a nuestra esposa o a nuestro esposo o a nuestros hijos. O algo, hermano, que no sea digno. Que aprendamos en nuestra tarea sacerdotal en familia, como sacerdotes de casa que somos, que nuestros labios tienen que ser circuncidados. Tienen que ser circuncidados. A Moisés como que le tuvieron que poner ahí, hermano, diríamos nosotros, a una ayuda, a un Aarón para que hablara por él, porque solo abría su boca y todo lo echaba a perder. Si ese es el caso nuestro, que nosotros podamos correr al Señor y decirle, ¿sabes qué, Señor? Pon miel en mi boca, circuncida mis labios. No quiero tener labios incircuncisos. Que de repente, hermano, mi sensibilidad o mi ignorancia o mi mala actitud eche a perder mi hogar. Que aprendamos a corregir en estos tiempos que vivimos. Entonces vemos nosotros que una de las cosas que tenemos que cambiar o enmendar en nuestros hogares es nuestra forma de hablar. Que podamos examinar, y si usted está con su familia a la par, que usted le pueda preguntar a su esposa, ¿cómo sientes cómo sienten mis labios? ¿Cómo sienten mis palabras? ¿Te golpean? Y si su esposa por miedo le dice, no, mi amor, estoy bien, pero usted sabe que lo ha hecho, hay que corregir. Hay que saber corregir. Muchas veces por eso nuestros hijos no tienen la capacidad de contarnos sus problemas, porque saben que no van a encontrar una palabra de nuestros labios que le enseñe a cambiar su mala actitud o consuelo, o le muestre sus errores, sino que lo que va a mostrar es palabras que golpean. Hay hijos que crecieron, hermano, heridos por padres que nunca les sabrían hablar bien, que siempre les hablaron, hermano, de manera fea, indigna, que en vez de hacerlos, hermano, diríamos nosotros, crecer o levantarse con una actitud, diríamos nosotros, de libertad, crecieron con una actitud de esclavitud, porque siempre los estuvieron señalando por su forma de hablar. Vos no vas a llegar a ningún lado, es que vos sos un bruto, es que vos sos un torpe, vos sos aquí, vos no servís para nada. Yo no sé para qué te tuve. Entonces esos comienzan a dañar los corazones y, hermano, y comienzan de repente a quitar que los hijos brillen por la forma de hablar. Tenemos que aprender a tener labios incircuncisos.
Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Por más que usted y yo cometamos errores delante del Señor, jamás nuestro buen Dios, hermano, nos va a hablar mal. Jamás. No lo hizo con la mujer que estaba en adulterio. También le dijo a aquellos, hay alguno que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y cuando todos se fueron, el Señor le dijo, ¿dónde están los que te señalaban, mujer? Le dijeron, no, ya se fueron. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Levántate, ve en paz y no peques más. La mujer que estaba allá en el pozo, cuando le dijo, el Señor sabía que era una mujer adúltera. Cualquiera le hubiera dicho, sos una adúltera, por eso es que estás así, por eso es que nadie te recibe, por eso es que andas de nombre en nombre, porque no es una mujer libertina. No, el Señor no le dijo eso. El Señor le dijo, ¿sabes qué? Si bebes agua de mi fuente, no tendrás sed jamás. Ve y llama a tu marido. Mire qué forma más hermosa la forma de hablar del Señor. Ve y llama a tu marido. Y la mujer le dijo, pero es que no tengo marido. Bien has dicho. 5 has tenido y el que tienes ahora tampoco es tuyo. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Hay formas de hablar para corregir. No hay necesidad de usar palabras indignas, inmorales o palabras feas que ofendan. Hay que saber hablar. Para restaurar hay que saber hablar. Para sanar hay que saber hablar. Para poder, hermano, edificar hay que saber hablar. Eso es importante. En el libro de Proverbios capítulo 17, verso 17. Entonces, ¿quiénes son letargos familiares? ¿Quiénes son torpes familiares? Aquellos que hablan mal, aquellos que hablan de manera torpe. Pero también sabe quién es, hermano. Mire quién también le habla a la Biblia, dice que son como torpes familiares, que traen problemas a la casa, que en vez de traer, hermano, paz y soluciones, traen cargas. En vez de liberarle las cargas, hermano, dejan encargada a su casa. El libro de Proverbios capítulo 17, verso 17 en la versión PDT. Dice así, el amigo siempre lo estima a uno en tiempos difíciles como un hermano. En el verso 18 dice, solo el torpe se compromete a ser fiador de las deudas de otro. Qué cosa más terrible, hermano. Cosa más terrible, mira lo que dice aquí, dice, el amigo siempre lo estima a uno. En tiempos difíciles dice que el amigo es como un hermano, pero dice que solo el torpe se compromete a ser fiador de la deuda de otro. Solo el torpe, dice, solo el torpe. Solo el que es torpe, dice, hermano, hace compromisos. Qué cosa más, hermano, más tremendo, que es difícil ser fiador. Yo creo que a todos nos ha pasado en momentos así. Hemos de repente sido fiadores o de repente hemos buscado a gente que han sido nuestros fiadores. Cualquier cosa, hermano, hemos estado quizás en los dos bandos. Y cuando nosotros comenzamos a ver, nos damos cuenta que en la mayoría de los casos, hermano, las situaciones terminan en malos términos. La mayoría de los casos terminan en malos términos. Note aquí que, hermano, que este contexto habla que el amigo, hermano, termina siendo como un hermano en los momentos, hermano, de los problemas, en los momentos de las dificultades, en los momentos difíciles. Pero note algo que hace una advertencia y dice, pero el fiador es torpe. El fiador es torpe porque no se da cuenta que al final, hermano, esa relación de amistad de hermano y amigos muchas veces se echa a perder. Yo por eso le decía a usted al inicio, quizás muchos de nosotros hemos estado en cualquiera de los dos bandos, siendo fiadores o pidiendo que alguien sea nuestro fiador. Y nos damos cuenta que en la mayoría de los casos, en la mayoría de las situaciones, eso termina mal. Porque cuando nosotros vemos la responsabilidad de un fiador es que si por alguna razón la persona que pidió un préstamo no paga, el fiador responde. El fiador responde. Independientemente cuál sea la cantidad del préstamo que solicitó, independientemente, hermano, cuál sea la causa del préstamo, si el que se llevó el préstamo a favor no termina pagando, el fiador, el aval, hermano, el affidavit, creo que le dicen aquí, hermano, termina llevándose la responsabilidad. Supongamos aquí en Estados Unidos, es muy común que cuando alguien entra a los Estados Unidos, hay una persona
cercana a uno generalmente son una familia, o generalmente si el esposo está trayendo, mejor dicho, al que va a ser su esposo o está trayendo a un hijo, hermano, de acuerdo a la cantidad de su ingreso, esa persona sirve como un alfiler y como un fiador para la persona que está entrando. Pero dentro de las cápsulas que se ponen en los papeles de migración para ser responsable de alguien como un fiador, una alfiler, hermano, de la persona que está entrando, es que le están diciendo que esa persona no puede ser carga pública. En otras palabras, hermano, que si se decide, supongamos si uno decide traer a un amigo o una amiga o lo que sea, ¿no? Y de repente va al hospital, la responsabilidad de si esa persona no tiene seguro, lógicamente si se trae es porque lo está trayendo, porque está tratando de sacar papeles en Estados Unidos. No sé si me da a entender. Si viene alguien y le dice, ¿sabes qué? Tengo la forma de entrar a Estados Unidos, pero necesito un fiador. Lo que le está diciendo es usted a la ley de inmigración en Estados Unidos, que usted se hace responsable de esa persona que durante el tiempo que tiene para recibir su residencia y hacerse ciudadano, tengo entendido que según la ley de inmigración son 10 años que tiene que esperar que esa persona no sea carga pública en ningún momento. ¿Qué significa eso? Que si tiene un accidente, el recibo del hospital lo tiene que pagar esa persona, y si esa persona no paga, se lo sacan al que sirvió de fiador. Si esa persona de repente, hermano, pidió ayuda, de repente de alimento, lo que sea, aquella persona que sirvió como una alfiler lo va a terminar pagando al final del día. Si al final del día migración, hermano, y todo lo que se dan, los departamentos diferentes se dan cuenta que esa persona tiene una alfiler, va a terminar pagando, hermano, lo que esa persona no pagó. Entonces, realmente es una situación muy difícil. Por eso le dejo saber a usted que no es tan fácil. Por eso que aquí decía el libro de los Proverbios, el amigo en momentos difíciles es más que un hermano, porque en momentos difíciles llega y le dice, ¿sabes qué? Tú has sido mi amigo, échame la mano, mira que necesito quedarme legalmente, pero necesito que alguien me eche la mano siendo mi fiador. Me decís que sí, de repente usted dice amablemente por el cariño que le tiene, le dice que sí, pero no se está dando cuenta que eso es una torpeza, porque la relación buena al final se puede echar a perder. O diferente forma, tal vez por un préstamo, tal vez por un carro, tal vez por una casa. A todos de repente nos ha tocado esa situación, hermano, que ya sea que seamos el fiador o el que estemos necesitando el fiador. Y al final, pues si uno es el que necesita el fiador, pues hermano, cuando le dicen a uno que no, qué feo se siente, qué gacho se siente que le digan que no a uno. Y de repente aquella persona que era su amigo, según lo considera uno, ya le dice, amigos así, ¿para qué enemigos? Pero realmente se está librando de cometer un error torpe. Porque si esa persona no cumple, el fiador termina pagando. Ahora, usted mira, pastor, pero ¿qué tiene que ver esto a nivel de familia? Es que cuando lo vemos nosotros a nivel de familia, me hace recordar a mí, hermano, que vemos nosotros a un Judá, que era uno de los hermanos de José, cuando se encontró la tierra con hambre. ¿Se acuerda usted? Que dice que llegaron delante de José y le fueron a pedir auxilio porque la tierra tenía hambre. Nos damos cuenta nosotros que José le dicen, ¿sabes qué? No hay problema, le echo la mano, pero tráigame a su hermano menor. Y entonces cuando me traigan a su hermano, déjenme a su hermano menor, y cuando me dejan a su hermano menor, así traen ustedes a su padre, y cuando su padre venga, entonces se lo devuelvo. Y usted sabe, hermano, que terminan dejando a Benjamín. Judá regresa y cuando se encuentra con su padre le pregunta ¿y qué pasó? Y le dijo, no te preocupes, yo respondo por él, lo llevo allá y te lo traigo. Yo respondo por él. Y usted se da cuenta que terminó quedando mal. Porque cuando llevan, hermano, a su hermano menor, hermano, a Benjamín, delante de José, José le dice, ¿sabes qué? Te lo voy a devolver, pero trae a tu padre ahora. Y vemos nosotros que Judá regresa, hermano, delante de su padre y ya no lo trae. Quedó mal. Hermano, quedó mal, ya no pudo responder con lo que había prometido. Y vemos, me hace recordar también la historia de aquella mujer que su marido, siendo profeta, dice que la deja endeudada. ¿Sí se acuerda usted? Que dice que cuando muere su marido llegaron los acreedores, hermano, y le comenzaron a pedir todo lo cuanto tenía, y se quedó, hermano, con poca, prácticamente con una vasija de aceite, de harina, hermano, y dice que estaba esperando la muerte porque su marido, que era profeta, la había dejado endeudada. Entonces yo logro entender aquí un cumplimiento familiar. De repente lo quiero ver de esa manera. Que la Biblia dice que el pecado de los padres no lo pagan los hijos, pero sí la iniquidad.
Por eso es importante que la esposa, si sabe que el esposo anda en actitudes de iniquidad, es importante venir delante del Señor y pedir perdón para librar la familia de todo, de ser de todo fiador de las actitudes de los padres, para que ninguna actitud de los padres caiga sobre los hijos. Que podamos reprender, hermano, esas actitudes. Algunas veces no entendemos por qué estamos pagando deudas de otros, de nuestros padres. Y es que algunas veces se nos olvida que tenemos que reprender. Por eso es importante que nosotros como cabezas de hogar, tanto el esposo como la mujer, mantengamos nuestra vida íntegra para no hacer nuestros hijos fiadores de nuestras faltas. Y a la misma vez, literalmente, que no tengamos cuidado de ser fiadores, porque muchas veces por hacer fiador de un hermano que de repente nos cae bien, al final, hermano, causamos problemas económicos en casa. Entonces, ¿sabe qué logro ver yo, hermano? Qué lindo es que el verdadero fiador, el único ahí fue Jesús. Dice que Él se quedó en deuda por nosotros y nos dio la salvación. Pero si usted nota, Cristo dice que fue nuestro fiador, tomó todos nuestros pecados, hermano, los llevó a la cruz y Él pagó por ellos. Se hizo responsable de nuestras deudas. Pero aquí, esta torpeza familiar es cuando de repente, hermano, se es fiador y trae problemas en casa. Entonces no cometamos errores que terminen nuestros hijos pagando por causa nuestra. Es evitar cometer pecados, hermano, que nuestros hijos paguen a causa de nuestros pecados. Es evitar cometer errores, que nuestros hijos paguen la consecuencia de los errores. Por eso es que hay que aprender a ser buenos administradores. Porque al final, si somos de los que somos malos administradores, nuestra mala administración lo van a sufrir los de nuestra casa. Los de nuestra casa. No nos comprometamos con todo el mundo, porque al final cualquier error que nosotros cometamos por comprometernos tratando de ayudar a alguien, nuestros hijos van a cometer, hermano, van a sufrir las consecuencias. Entonces, una de las cosas que se pueden cometer como torpezas familiares es ser fiador. Por eso que la Biblia dice, el amigo es bueno en momentos difíciles, pero es torpe cuando se convierte en fiador, adquiriendo la deuda de otro. Porque al final, hermano, termina en términos malos. Termina en términos malos. Yo le decía a usted hace poco, la iniquidad alcanza hasta la 4ª generación. Nuestros errores pueden venir como consecuencias hasta nuestra 4ª generación. Entonces, como no conocemos lo que cometieron nuestros padres, nuestros antepasados, es importante venir delante del Señor y decirle al Señor que nos libre de toda deuda de nuestros antepasados, de nuestros familiares anteriores, de los abuelos, de los padres, de los tatarabuelos, para que no nos alcance a nosotros ni a nuestras generaciones futuras. Espero que me estén entendiendo, hermano. Torpezas familiares es cuidarnos de nuestros labios, que no seamos torpes para hablar. Torpezas familiares, que no tengamos esos letargos familiares de tal manera, hermano, que no nos convirtamos en fiadores para adquirir la deuda de otros. Y en el sentido espiritual, que usted tampoco, hermano, se sienta, se descuide esas áreas de reprender todo espíritu de iniquidad de nuestras generaciones pasadas, porque no vaya a ser que alguna de esas generaciones esté comprometida con nosotros en estos tiempos y es lo que nos está alcanzando. Entonces tenemos que librarnos de toda responsabilidad de deuda que otros han cometido. Quiero que vaya conmigo ahora el libro de Proverbios capítulo 6, verso 32. Y esa es una de unas causas que pueden ser deudas que están siendo pagadas en algunos hogares en el tiempo presente, que tal vez uno de los antepasados cometió ese tipo de deuda y usted está siendo fiador de eso, siéndose responsable de esa deuda. El libro de Proverbios capítulo 6, verso 32. Me voy a saltar varios puntos. 6:32 dice, pero el que se acuesta con la mujer de otro, dice, es un torpe. Se destruye, dice, a sí mismo. No, estamos aquí mal, tenemos que ir, mi reina, varios versos más adelante, muchos más adelante. Ahí está, porque me salté un punto. Es que el tiempo nos va avanzando tan rápido, digo yo. Dice, pero el que se acuesta con la mujer
de otro es un torpe. Se destruye a sí mismo. En el verso 33 dice, tendrá que soportar golpes y vergüenza y no podrá borrar su deshonra. Qué cosa más tremendo, hermano. Es que cuando vemos nosotros eso, es que una de las torpezas, uno de los letargos familiares que se pueden cometer es, hermano, el adulterio. Eso destruye el alma. Destruye el alma de la persona y destruye un hogar. Perdónenme que yo de repente casi en muchos de los reuniones familiares hablo de eso, pero es que, hermanos, si uno de los errores que uno puede cometer son eso. Que Dios nos auxilie a librarnos de eso y no caer en esa falta. Hermano, y de repente si se ha caído en esa falta, huir para no volver a hacer una repetición de esa situación, porque ahí sí logra ver usted en el verso 33, dice que va a tener que soportar golpes y vergüenza y no podrá borrar su deshonra. Porque es un pecado que se mantiene, hay un pecado que se trae a memoria todo el tiempo, es un pecado que se está recordando todo el tiempo, que trae vergüenza, que trae acusación, que trae señalamiento. Hermano, que de repente destruye el alma porque le hace perder la paz. Y esto es tan tremendo, pues la Biblia dice, hermano, que si no se arrepiente, hermano, dice la Escritura, dice que va destinada su alma hacia el infierno, la echa a perder. Es como una actitud de suicidio. No sé si me va a entender. El adulterio es como una actitud de suicidio. Porque ya teniendo vida en el Señor, hermano, es como suicidarse a sí mismo, porque el alma se pierde, se corrompe, y si no se arrepiente, como dice la Escritura, termina su alma, hermano, en el infierno, apartada de la salvación, apartada de toda la gracia, se echa a perder. Arruina su vida aquí en tierra, hermano, y corrompe su alma. No sé si me estoy dando a entender, es como decía el Señor allá, hermano, en el libro de Mateo, dice que son como gradas que van descendiendo, pero ¿sabe qué, hermano? A su última grada, que esa es el infierno. Por eso dice que si nuestra ojo es ocasión de hacernos caer, mejor arrancarnos, mejor echarlo a perder, mejor cortarlo antes que nos eche a perder en el infierno. Qué tremendo es que esta torpeza llega, hermano, en situaciones donde muchas veces pueden traer golpes de parte de la persona, del ofendido, y luego vergüenza, porque en muchos casos cuando se cometen un adulterio, la otra parte muchas veces saca provecho de eso. Si no me echas la mano en esto, le digo a tu familia. Si no haces lo siguiente, le voy a contar a tu esposa. Y hay acusaciones, hay señalamiento, hay situaciones, hermano, y entonces esa es como una vergüenza y una deshonra que no quiere atravesar porque no quiere que nadie se dé cuenta, y al final le trae problemas terribles. Para librarse de esa falta, la única forma de librarse es la confesión. La confesión. Primeramente delante del Señor y segundo, hermano, delante de una autoridad espiritual, para que de esa manera usted, hermano, sea su arma de declaración, de limpieza, de pureza y de arrepentimiento. Por eso es que una de las torpezas, hermano, que tenemos que evitar en la casa es caer en el adulterio, es huir de esa tentación. Es huir de esa tentación. Que si hay una tentación en un trabajo, si hay una tentación de repente, hermano, en Facebook, en un chat, pues hay que comenzar a hacer cambios. Porque al final ese señalamiento, hermano, es una carga difícil. Aun cuando ya ha venido un arrepentimiento y ha habido perdón de parte de uno de los cónyuges, hermano, el señalamiento de uno mismo en el alma queda. El señalamiento de repente de desconfianza de algunos de la casa queda. Ya no se tiene la libertad de usar el teléfono normalmente para mandar un mensaje, porque ya el cónyuge, ya sea él o ella, tiene desconfianza de lo que está haciendo usted en el teléfono. Ya no es como antes, que no haya cometido esa falta. Ya está, dice, esa desconfianza, y la esposa ya está viendo con quién escribe, ya está viendo con quién habla, ya está viendo por qué usted se sale afuera a hablar. De repente es su jefe, pero como ya hubo una falta, ya no se tiene esa tranquilidad. ¿Me doy a entender? Algunas veces es la parte, diríamos nosotros, hermano, con quien se cometió la falta, pero algunas veces también son como golpes de parte del ofendido. ¿Por qué? Porque la desconfianza son como golpes al alma de la persona que falló.
porque ella se siente mal. Comienza, yo estoy ministrado gente que dice, pastor, yo sé que cometí un error, pero me siento mal cada vez que mi esposa me pregunta con quién hablo, con quién testeo, dónde estoy, me fiscaliza cada momento. Hay veces que me enojo y lo único que me toca decirle como pastor es, calma, tranquilo, porque son errores que se cometió, fue una torpeza que se cometió, fue una brutada que se cometió. Entonces eso trae como consecuencia el tener que cultivar confianza, y en la mayoría de los casos no se consigue de la noche a la mañana, sino que es un proceso a largo plazo. A largo plazo. Entonces yo le decía, tiene que tener la tranquilidad de aprender a soportar los golpes del ofendido que es su esposa cuando le diga, es que no confío en vos. No sentirse enojado, ni actuar como Moisés con palabras torpes, devolviéndole el botellita de Jerez, todo lo que diga hacer al revés. Porque con una consecuencia que se tiene que asumir con paz y mansedumbre. Porque parte de los frutos del arrepentimiento es entender que si fallamos, tenemos que reconocer que hemos fallado. Entiendo que es feo que lo estén señalando, y también hay que decirle a la parte ofendida, ¿no?, que le dé tiempo y que no esté señalando cada rato, pero es un proceso, es un proceso, hermano. Es un proceso cuando alguien ha señalado de uno sobre algunas cosas. Algunas veces, cuando alguien ha cometido un error, la mayoría de las veces los demás que quedan señalando ya son, hermano, faltas viejas, pero como se quedó ahí, entonces mucha gente se la cree y tal vez no termina siendo cierto. No sé si me doy a entender. Entonces es importante que muchas veces esos malestares quedan. Entonces, para evitar que esos malestares queden de la desconfianza entre el cónyuge y los hijos, es mejor evitarlo. Porque, hermano, se dañan los hijos. ¿A qué hijo le va a gustar que su marido, que su papá, hermano, engañe a su mamá? A ninguno. Y perdone que estoy mezclando 3 puntos, ¿verdad? De repente aquí, pero quiero tal vez retroceder 2 pasos atrás. ¿O a qué hijo le va a gustar que su papá le hable torpemente, hermano, a su madre? A ninguno le va a gustar, a ninguno le va a decir, así es papá, así háblale a mi mamá. A ninguno le va a gustar, a ninguno de los hijos ninguno va a salir de los hijos que le va a aplaudir a su papá diciéndole, así estuvo bueno papá, que le haya sido infiel a mi mamá, de todas maneras ni te cuidaba. No, ninguno de los hijos va a decir eso. O viceversa, ninguno de los hijos le va a decir a la mamá, está bueno mamá, está bueno que haya engañado a mi papá totalmente, él no la cuida. No, ninguno, porque eso trae destrucción al hogar y provoca, hermano, una generación que considere, como le decía usted al inicio, que se haga fiador de la falta de su padre, porque al final considera, hermano, que tiene que pagar esa deuda. ¿Y cómo muchas veces lo paga? Algunas veces se paga, hermano, haciendo lo mismo. El adulterio prosigue a la primera, la segunda, la tercera y cuarta generación, y hasta que no lo rompan y no se acabe, hermano, esa deuda, se rompe de ser ese fiador, la generación sigue. Es de reprender eso, para que los adulterios en la generación de nuestros hijos no continúen. De reprender eso. No hacer fiadores a nuestros hijos de los pecados de los padres. Espero que me esté dando a entender, hermano. El libro de Apocalipsis capítulo 17, verso 1 al verso 2. Solo voy a tocar 4 puntos porque creo yo que ya llevamos casi la hora, ¿verdad? Bueno, pues dice, vino entonces... Dice, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 tazas y habló conmigo diciendo, dice, ven, te mostraré, dice, la condenación de la gran ramera que tiene su asiento sobre sus muchas aguas. En el verso 2, dice, con la cual, dice, se amancebaron, dice, los reyes de la tierra, y con él vino, dice, y con el vino de su torpeza, o idolatría y corrupción de costumbres, están emborrachados los que habitan en la tierra. Noten algo en el verso 2, dice, con lo cual se amancebaron los reyes de la tierra, y con el vino de su torpeza, o idolatría y corrupción de costumbres, están, dice, emborrachados los que habitan en la tierra, ¿verdad? Los que habitan en la tierra.
Cuando vemos nosotros esto, ¿sabe qué, hermano, que veo yo ahí? Que eso es como estar hablando, hermano, de una confusión religiosa. Es un letargo, es una torpeza de confusión religiosa. Pues vemos nosotros, hermano, que vemos que estos son tiempos, diríamos nosotros, tribulacionarios, los que de repente están pasando aquí. Y vemos nosotros, hermano, que regresaron avergonzados en su momento dado. Me parece a mí que son como esos tiempos cuando el Señor venga y algunos regresen, hermano, avergonzados al momento de presentarse delante del Señor en la venida del Señor. Pues dicen que bebieron, hermano, del vino y la torpeza de su idolatría. Dice que esta era como diríamos nosotros, como una parte de la familia. Pues qué importante es que veamos, hermano, que la mayoría de las veces que el pueblo fue llevado cautivo, la mayoría de las veces que usted lee en la Escritura que el pueblo fue llevado cautivo, no podemos dejarlo pasar tan rápido, porque vemos nosotros, hermano, que muchas veces fue causa por la idolatría, fue causa de su desobediencia. Fue llevado cautivo, hermano, vemos que muchas veces fue por este vino de idolatría, este vino, hermano, que de repente llevaron a toda la familia cautiva. Por falta de la desobediencia, por falta de la idolatría, por falta, hermano, de corromperse delante del Señor. Vemos nosotros que fue por causa de que creyeron, hermano, que diríamos nosotros que una religión nos puede salvar. Y eso no es así. Cuando venga el Señor, hermano, no va a venir buscando de qué religión somos o de qué iglesia somos. No va a venir buscando que porque usted de repente, hermano, sea parte de una congregación, eso usted tiene la entrada libre al reino de los cielos. Así no es. Muchas veces, hermano, creemos nosotros que nos salvamos por las obras. Creemos, hermano, que nuestra salvación viene a causa de las obras. Si recordamos nosotros que algunas veces que caemos en la actitud de Saulo, que Saulo creía que era sincero delante del Señor, que, hermano, era un cristiano sincero, era un cristiano, hermano, bien, que hacía lo correcto delante del Señor y no se estaba dando cuenta que estaba sinceramente equivocado. Hasta que tuvo un encuentro con el Señor. Nos olvida a nosotros también, hermano, de un Job que pensó que él estaba bien delante del Señor. Y al final de sus días en su prueba dijo: ¿sabes qué, Señor? Me he dado cuenta que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Muchas veces vivimos una actitud religiosa más que comprometida delante del Señor. Más que comprometida delante del Señor, como un Nicodemo, hasta que vio su realidad en Dios, hermano, siendo uno de los principales del Cedrín, y que se encontró con Jesús, se dio cuenta que era necesario nacer de nuevo. Entonces yo le digo algo, hermano, tenemos que entender que en nuestra casa, para que seamos salvos y seamos parte del arrebatamiento en estos días finales que estamos viviendo, días tribulacionarios, que Cristo viene pronto, que muchas cosas están sucediendo, hermano, y nos están llevando cerca a la venida del Señor, es que nos demos cuenta que todo lo que somos parte de la casa familiar que Dios nos ha dado, que seamos nacidos de nuevo, no solamente por llamarnos cristianos, no solamente por tener quizás un instrumento en casa nos hace ser llamado cristiano, no solamente por tener una Biblia en nuestra casa es que seamos cristianos, no solamente porque en nuestro corazón nos acordamos de 5, 6, 7 versos es que somos cristianos. No, el nacimiento nuevo es evidente a través de los frutos. Una vida constante, entregada al Señor. Hermano, una vida no entregada a la iglesia donde servimos, no una vida entregada al pastor donde estamos, una vida entregada, hermano, al ministerio que somos parte. No, una vida entregada al Señor, evidenciando nuevos frutos, evidenciando una vida diferente al Señor, evidenciando que hemos cambiado, evidenciando que vivimos una vida íntegra delante del Señor, que tengamos una realidad en Dios. Entonces vemos nosotros, hermano, que este era un vino de la torpeza espiritual. Que se creían, hermano, de repente que estaban bien y estaban mal, estaban confundidos, había confusión en ellos. Me estoy explicando. Creyeron, hermano, que lo que estaban haciendo bien y al final terminaron con un corazón endurecido, porque muchas veces, hermano, ese es producto del endurecimiento de nuestro corazón. ¿Cuántas veces hemos escuchado a gente, hermano, que consideran que porque las cosas les salen bien, Dios está de acuerdo con lo que hacen?
He escuchado gente que dice, Dios me bendice a mí, me ha permitido tener mi casa, mi trabajo, mi carro, todo me va bien. Yo sé mi relación que tengo con Dios. Las cosas no son así. Sin arrepentimiento, sin nacimiento nuevo, sin frutos, hermanos, dignos de arrepentimiento, nadie puede ser arrebatado el día que el Señor venga. No es por obras. No es porque de repente creamos nosotros que porque le oramos al Señor una noche y seguimos los demás días como estamos, en medio de vicio, en medio de muchas cosas, ya Dios se agrada. Las cosas no son así. Las cosas no son así. Se puede ser un Amán que el Señor le dijo al final, ¿sabes qué? Está bueno, vete y maldice a Israel, no hay problema. De repente se fue con el permiso del Señor, pero no con el agrado del Señor. De repente hay bendiciones de parte del Señor, pero no significa que Dios está agradado de lo que nosotros estamos haciendo. Muchas veces somos como un Nabal insensatos, hermano, que echamos a perder nuestra casa por no vivir una vida bien, que no valoramos, hermano, la herencia que Dios nos ha dado, que son nuestros hijos, que no valoramos, hermano, la vida que Dios nos ha dado con nuestra esposa. Echamos a perder el hogar por ser insensato, por ser torpes. Hermano, que este Nabal tenía una mujer, hermano, que todos le decían qué hermosa era su esposa. Hermano, todos los que llegaban a la fiesta de Nabal, hermano, le halagaban a su esposo y decían qué mujer más hermosa, más sabia, más íntegra, qué buena esposa tiene. Solo él no la podía ver. Solo él no la podía ver. No podía ver, hermano, lo sabia que era. Tanto así que cuando Nabal se porta mal con David, hermano, David venía molesto con ganas de, hermano, usar su ejército y utilizar su espada contra Nabal. Y vemos nosotros que Abigail le salió al encuentro y le dijo, no va a actuar mi señor el rey, insensato, torpe como mi marido Nabal. Era una mujer sabia, hermano, que bajaba las aguas turbulentas. Hermano. Pero Nabal, como abusó de ese vino, hermano, de la torpeza, dice que su corazón se endureció, siendo un hombre rico, hermano, pero no lo pudo disfrutar. Muchas veces, hermano, somos hombres ricos con una buena esposa, con buenos hijos, pero no disfrutamos la bendición que tenemos en casa. Somos hombres, hermanos, que Dios nos ha bendecido, que nos ha permitido tener muchas cosas en nuestra casa. Pero la torpeza no nos permite disfrutar lo que Dios nos ha dado. Que nos ha salvado de la muerte, que nos ha libertado, que nos ha cambiado. Hermano, que ha hecho muchas cosas a favor nuestro y no disfrutamos, hermano, por la torpeza. Porque disfrutar de la gracia y bendición de Dios es estar bien con Dios. Estar bien agradado con Dios, viviendo una vida, hermano, entregada, pura. Hermano, viviendo, diríamos nosotros, una vida con un estilo de vida agradable al Señor. Si Dios nos ha dado riqueza y nos ha prosperado, si nos ha bendecido, nos ha permitido tener muchas cosas materiales aquí en tierra, entonces, hermanos, disfrutemos de esa riqueza al lado de nuestros hijos, siendo sabios en nuestra forma de hablarle a nuestros hijos para no echarla a perder, siendo íntegros para no caer en adulterio y echar a perder nuestra casa, siendo sabios, hermano, diríamos nosotros como un profeta, no siendo como el profeta aquel que terminó siendo fiador, siendo buenos administradores para que todo lo que Dios nos dé, hermano, no le dé cargas a nuestra casa. No siendo como un Nabal, hermano, que no disfrutó de esa riqueza, sino que la aprenda a disfrutar con lo que Dios nos ha dado en nuestra casa, para no echarlo a perder. Eliminemos toda torpeza. Hermano, no seamos un Asaf, como le dije al inicio, que la envidia no le hizo entender todo lo que Dios le ha dado. Lo que no le hizo entender todo lo que Dios le ha dado. No le hizo entender que muchas veces es mejor un bocado en seco en paz que una mesa llena de abundancia de alimentos, pero en discordia. Quizás, hermanos, los impíos tendrán muchas cosas, pero usted tiene algo que al impío le hace falta. La gracia, misericordia y perdón del Señor en su vida, que lo ha restaurado. Entonces no luchemos a perder por la torpeza. Aprendamos a hablarle a los de nuestra casa. Aprendamos, hermano, a cuidar nuestra casa.
a no trasladarle pecados que al final ellos se convierten en fiadores nuestros, o siendo fiadores de alguien más de manera administrativa y al final traiga consecuencias grandes a nuestra casa, o por causa de un adulterio, hermano. Que terminemos, hermano, nuestra alma en el infierno y echando a perder nuestra casa. En el infierno no hablando solamente de forma espiritual, sino literal aquí en tierra, porque, hermano, el hogar se le va a convertir en un infierno con una falta de esa. Ya eso pierde el respeto de sus hijos, pierde el respeto de su esposa, pierde el respeto hasta de los demás. No es orgullo para nadie que alguien le diga, es que este es mujeriego. No es orgullo para nadie, eso es vergüenza. Que Dios nos libre de esas actitudes. Nos libre de esas actitudes. Que no seamos torpes religiosos tampoco. Que no solamente porque oramos hoy significa que todas las cosas cambien. No. Nuestra vida tiene que ser una vida de altar, de constancia. Nabal no valoró su familia. No valoró la esposa que tenía. Valorémoslo de nuestra casa. Valorémoslo de nuestra casa. Valore su esposa. Cuando se pierde el valor de su esposa, comienza a ver a otras mejor que ella y usted no se está dando cuenta de las muchas cosas que ella tiene. Tal vez no tiene cosas que otras tienen, pero tiene lo que ella le puede dar. Porque de repente, hermano, usted necesita, sus hijos también. Valore la bendición de su casa. Entonces es importante que Dios nos libre de todo letargo familiar, de toda torpeza, de todo adormecimiento que no nos permita poder disfrutar lo que Dios nos ha dado. Que Dios nos libre de toda torpeza familiar. Tal vez le leo el último verso. El libro, con este leo y con esto termino. El libro de los Salmos 49, verso 10. Salmos 49, 10. Tal vez lo ponemos aquí, digo yo. Dice así: porque él ve que aún los sabios mueren, el torpe y el necio perecen de igual manera y dejan sus riquezas para otro. Qué cosa más terrible, hermano. Porque él ve que aún los sabios mueren y el torpe y el necio, mira, el torpe dice, perece al igual manera y dejan sus riquezas para otro. Lo que usted menosprecia hoy, bueno, yo le voy a decir algo. Yo he visto personas que por una torpeza de labios, por una torpeza de un error administrativo, por una torpeza de un adulterio, por una torpeza quizás religiosa, por una torpeza, hermano, quizás de no valorar su casa, echan a perder su esposa, fíjese. Echan a perder su esposa porque de repente se van, hermano, buscando otras cosas que no iban a buscar. Y al final se dan cuenta que lo que pensaron ellos que era bueno, era mal. Y cuando quieren volver a enmendar su error, su esposa, que tenía la libertad ya de casarse, porque no fue la que ofendió, sino la ofendida, se dan cuenta que perdieron a una gran mujer. Los he tenido que me dice, pastor, me doy cuenta que perdí una gran mujer. Y muchas veces han dicho, y le hablamos con tiempo, le dijimos corrija y enmiende, y ahora es demasiado tarde. ¿Cómo decía ahí en ese verso? Y el torpe muere y deja las riquezas para otros. Echa a perder, hermano, su casa. No deje las riquezas para otro. Diríamos nosotros, por un fuego descontrolado. Por un fuego descontrolado. Espero que me haya dado a entender esta noche, hermano. ¿Por qué no me permite orar por usted, bendecirlo? Poder tocar su corazón y que hoy podamos venir delante del Señor. Que si ha habido torpeza como la de Asaf, que nuestro corazón se llenó de envidia y amargura porque vimos a otros impíos prosperar y nosotros no, que Dios nos ayude a abrir nuestros ojos para entender que los bienes materiales no son importantes, no son tan importantes, son añadiduras, que las bendiciones de Dios espirituales son más importantes
y que adquiriendo esas bendiciones espirituales, lo demás viene por añadiduras. Como Moisés, incircunciso de labios, que por eso hemos traído cargas, tristezas o amarguras a nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestra esposa por nuestra forma de hablar, quizás indigna, fea, quizás una manera, hermano, desagradable, que hoy Dios circuncide nuestros labios para que aprendamos a hablar con palabras llenas de amor a nuestros hijos, a nuestra esposa, y eso va a traer paz y alegría a nuestra casa. De tal manera que, hermano, que el enamoramiento jamás va a dejar de ser. Aprendamos a hablar a los nuestros. Aprendamos a hablarles bien. No seamos torpes como Moisés, que su mujer le llegó a decir, marido de sangre me eres. Que no seamos como un profeta, que tendremos, hermano, quizás cosas espirituales, pero nuestro desorden financiero traiga cargas de deudas a nuestra casa, hermano, que ellos se conviertan en fiadores. Que nuestro desorden espiritual, hermano, quizás como por un adulterio, traiga ofensas a nuestra casa y traiga, hermano, que convierta a nuestros hijos en fiadores, adquiriendo esa deuda de iniquidad a causa de ese pecado. Que se echen a perder el tesoro, porque la Biblia dice que nuestras esposas son nuestro tof, nuestra bendición, nuestro tesoro, como un Nabal, por insensato, hermano. Teniendo toda la riqueza, dejó las riquezas para otros, porque al final murió Nabal y David tomó a aquella mujer sabia llamada Abigail. Por una actitud religiosa, hacemos a perder nuestra casa. Que sí, muy bien es importante servirle al Señor y servir en nuestra iglesia, pero primero el Señor, después nuestra casa y después la iglesia. Porque muchos se la pasan solo en la iglesia y descuidan su casa. Y esa actitud echan a perder los tesoros que el Señor le ha dado. Y esas son torpezas familiares que destruyen hogares. ¿Hay alguno que ha estado cometiendo ese tipo de torpezas? ¿Por qué no viene hoy delante del Señor y le pide al Señor que nos ayude a entender y nos quite toda torpeza espiritual y nos permita ser sabios y entendidos? Diga conmigo, Señor Jesús. He escuchado hoy, Señor, tu palabra a través de los labios de tus siervos, Señor. Yo te ruego, Dios, dígale al Señor ahí, que quites toda torpeza espiritual de mi vida. Dame sabiduría, dame entendimiento. Todo adormecimiento espiritual, Señor, sea quitada de mi vida para yo tener un despertar. De tal manera, Señor, que aprenda a tener esa habilidad para entender la importancia de los bienes espirituales, que mi vida espiritual es importante más que los bienes materiales, que todo eso es añadidura. Que tú me enseñes, Señor, a circuncidar mis labios para que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea para, Señor, que sean palabras llenas de amor, no para la destrucción de nadie, Señor, sino, Señor, para la paz y bendición de los míos y de los que me escuchen. Que tú me libres, Señor, de toda torpeza, de adulterio, de toda torpeza, Señor, de ser mal administrador, de hacer fiadores a mis hijos y a mi familia por causa de un pecado. Que tú me des sabiduría para valorar el tesoro de mi casa, que no sea un Nabal insensato, que no valore, Señor, lo que tú me has dado, de tal manera que eche a perder los tesoros que tú me has dado, que son mis hijos, mi familia, mi trabajo, que todo lo que me has dado, que al final otro tome, Señor, esos tesoros, porque yo los eché a perder a causa de mi torpeza. Líbrame, Señor, de toda torpeza familiar que al final traiga destrucción a mi casa. En el nombre de Jesús, perdóname por mis torpezas, Señor. Pero sé que hoy tú abres mi entendimiento. Tú abres hoy, Señor, mi entendimiento. Abres, Señor, mi entendimiento y me das sabiduría para caminar de manera correcta, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios lo bendiga, amado hermano. Que Dios lo guarde. Gracias por estar conectados con nosotros hoy viernes. No se le olvide que este domingo estaremos aquí conectados en nuestro culto general. Como nos conectamos con la alabanza de Ebenezer Honduras.
Sé que Honduras ha estado pasando una situación muy complicada. Tengo hasta ahorita, creo yo, que el culto virtual en Honduras siempre sigue. Espero que así lo van a manejar todavía. La iglesia allá en San Pedro, hermano, todavía sigue albergando más de 600 personas. Les he dicho a cada uno de ustedes como ovejas nuestras y los que nos están escuchando, si alguno quiere ayudar, con ayuda humanitaria, no se le olvide que puede entrar a la página de Ebenecer Honduras, ebenecer.hn. En la sección de abajo dice ayuda humanitaria. Ahí están las cuentas de banco que está aquí en Estados Unidos, que es una Banco de América, y también una sección de PayPal para que usted pueda enviar sus ayudas financieras, su donación voluntaria a través de su tarjeta de débito o crédito. Yo lo estoy tratando de manejar de esa manera porque creo yo que la ayuda la necesitamos inmediato. En vez de estar haciendo aquí con nosotros y nosotros allá, yo creo que mejor ofrendamos y bendecimos directamente allá, que son fuentes confiables, siempre lo han sido. En el tiempo del MISH ayudaron a muchas, se ayudó a muchas familias, hermano, en albergue, y se le dio de comer a muchas familias como se está haciendo hoy. Se les está ayudando con víveres, se les está ayudando, hermano, con alimento. Y de alguna manera, hermano, se está trabajando en toda esa situación que están haciendo allá. El hermano Germán Alonso Ponce, que es el hijo de mi padre, el apóstol Germán, están trabajando en eso. Así que cualquier ayuda lo pueden hacer directamente desde su página. Pero si el Señor lo permite y no hay ningún cambio, estaremos con la alabanza en directo desde Ebenecer Honduras. Este domingo a las 11:30 la alabanza y los dones, y después la prédica. 11:30 de la mañana, hora de Nueva York. Si dado el caso al final tuviéramos algún inconveniente en cuanto a la transmisión de alabanza en vivo, seguramente vamos a poder poner alguna de las alabanzas que tenemos ahí en pregrabado que nos han enviado antes, pero si no, con la ayuda del Señor en vivo desde la alabanza en Honduras a las 11:30 este domingo. Un fuerte abrazo, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, y nos vemos el domingo una vez más en nuestro ayuno congregacional. No se lo olvide, ayunemos, oremos por nuestra nación y también por la nación de Honduras y Guatemala, Nicaragua y todos los países afectados a través de estos problemas del clima. Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga, mis amados hermanos.